noches. Espero que todos se Buenas encuentren muy noches. bien. Vamos a comenzar la clase de hoy. Habíamos terminado la sección el martes, pero les dije que me recordaran una palabrita. ¿Cuál era la palabra, Luz? Empatía. Muy bien. La palabrita empatía es muy bonita. Nosotros debemos de tener muchísimo cuidado. La empatía no nos puede llevar a ser injustos, porque la Biblia nos enseña que toda injusticia es pecado. Entonces nosotros decimos, ay hermano, es que, o sea, realmente nosotros tenemos que ser empáticos con el hermano que falla, con el hermano que peca, ¿cierto? ¿En qué sentido somos empáticos? Somos empáticos en que comprendemos de que esa situación que el hermano está viviendo es porque el hermano necesita, todavía no ha logrado crucificar ese pecado. La empatía no es, no, es que no importa que el hermano pecó y que le hace. No, sí importa. Sí hay que hacer. No podemos tener ojos ciegos a esto. Pero tampoco nos podemos ir al otro extremo, que es el de ser antipáticos, ya el de juzgar y señalar al hermano. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Voy a hacer un anuncio aquí antes de comenzar, cerrándole el paréntesis sobre la empatía. Hablé con el hermano Alejandro ayer y yo sé que dije que iba a enseñar hechos después de terminar escatología. Sigue pendiente, pero le dije al hermano Alejandro que yo creo que nosotros tenemos una falencia muy grande y es cómo tratamos los casos de pecado dentro de la iglesia, dentro de la congregación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y no con el caso de pecado, sino con la persona que cometió el acto de pecado. A veces, quizás nosotros estamos como la iglesia en Corinto, en el caso de pecado de 1 Corintios capítulo 5. Pues no estoy hablando de que sea un caso tan aberrante de pronto, pero simple y llanamente sabemos que hay alguien en pecado en la iglesia y todo es bien, gracias. No. O podemos estar en el extremo del legalismo, del querer juzgar al hermano, del querer, y no estamos permitiéndole al hermano, pues no le estamos brindando, como hablábamos ese día, los medios para que esa persona se pueda restaurar. Entonces vamos a, después de finalizar este estudio sobre la escatología, pues vamos a hablar un poquitico de cómo tratar con el pecado dentro de la cristiandad. ¿De acuerdo, hermanos? Okay. Vamos entonces, hermanos, a compartir por acá. Se me hizo, acá está. Vamos a comenzar a hablar ya de lo chévere, de lo bueno. La venida del Señor. Hermanos, hemos pasado mucho tiempo hablando acerca de las falsas enseñanzas y de las falsas señales que supuestamente predecerían la venida del Señor. Pues digo que son falsas enseñanzas porque ya vimos que carecen de argumentación, de hermenéutica, y pues son falsas señales porque las señales de las que se habla, pues son cosas que están o han estado siempre en la historia de la humanidad. Pero hoy vamos a empezar a analizar lo que dice la Biblia. La verdad asociada a la venida de Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 a capítulo 5, versículo 11. Entonces dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos porque por lo demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo están haciendo. Entonces, mis hermanos, Pablo en esta sección va a despejar las dudas con relación a la venida del Señor, y lo va a hacer en dos partes. La primera parte se enfoca en lo importante, cómo va a ser la venida del Señor, y es el texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, mientras que la segunda parte, en lo que no es tan relevante, el tiempo de la venida, es decir, la fecha. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 11. Entonces, el primer punto que vamos a analizar aquí es la certeza de la venida del Señor, y vamos a enfocarnos en estos versículos de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, estos 6 versículos que están del 13 al 18. Dice, les empieza Pablo diciendo, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como nosotros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesucristo con Jesús a los que durmieron en él. Aquí había una situación bien particular. ¿Y cuál era esa situación bien particular? Los hermanos en Tesalónica tenían una duda. Ellos están demasiado preocupados por la venida del Señor. ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Pero entonces alguien les dijo a ellos, mire, es que ¿sabe qué? Listo, el Señor va a venir, pero solamente por los que estén vivos, los que los que ya murieron, ya se murieron y pare de contar. Entonces Pablo les dice a ellos, venga, tranquilitos, respiren, tomen aire, ¿sí? Eso no va a ser así. O sea, sí es cierto que ellos murieron, ya ellos murieron, pero Pablo les va a colocar a ellos acá algo. Los hermanos en Tesalónica están preocupados por lo que iba a ocurrir con los fieles que habían muerto ya, o sea, los que durmieron, es el término que utiliza Pablo. Pablo los tranquiliza con la base de la fe cristiana. ¿Y cuál es la base de la fe cristiana? La resurrección de Cristo. Pablo está hablando de los fieles que habían muerto, no de los incrédulos. Aunque ellos también van a resucitar, la diferencia es que los fieles resucitarán o resucitaremos para vida, mientras que los incrédulos vamos a resucitar para muerte. Entonces, ¿qué es lo que Pablo hace aquí? Pablo les dice, venga, tranquilos, no se preocupen, relájense. Los fieles, las personas que han sido fieles, que murieron, que durmieron en el Señor, y me gusta mucho como la palabra que utiliza Pablo, porque no utiliza muerte, sino que utiliza dormir. Entonces, los que durmieron en el Señor, ellos también van a gozar de la venida del Señor. Ellos también van a disfrutar de la venida del Señor. Mucho cuidado. Pablo está hablando de los fieles, los incrédulos, los que no pertenecen al reino. Ellos también van a resucitar. Pero mientras los fieles resucitan para vida eterna, los incrédulos van a resucitar ¿para qué? Para ser juzgados. Para condenación eterna. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar acá entonces.
Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí hay varias cosas importantes en esto. La certeza que movía no solo a Pablo, sino a todos los fieles del primer siglo. La venida del Señor. La venida del Señor para ellos era algo tangible. Pregunta para nosotros, ¿qué ha pasado con esa certeza? ¿Qué ha pasado en estos 20 siglos de historia de la cristiandad cuando en el primer siglo el cristiano estaba atento, ocupándose por la venida del Señor? ¿Y qué ha pasado con estos 20 siglos que hay de diferencia entre ellos y nosotros? ¿Tenemos nosotros la certeza de la venida del Señor? Pregunto. Sí, claro. Ok, tenemos la certeza. Ok. Ahora les voy a cambiar la pregunta. Voy a preguntar lo mismo, pero distinto. Ustedes dijeron que teníamos la certeza de la venida del Señor, ¿cierto? Tenemos la certeza de la venida del Señor. Sí. Pero tenemos la certeza de la venida del Señor como algo real en nuestras vidas o simplemente como algo que va a pasar en el futuro. Como algo real. Como Como algo algo real en nuestras vidas, hermano. real. Así lo tengo yo, como algo real. O sea, ustedes todos los días se levantan y ustedes varias veces miran al cielo a ver si se están abriendo los cielos para venir el Señor, porque viene el Señor. Yo, sí Yo lo me veo como en el haciendo. futuro. Yo le digo, Señor, ¿cuándo vas a llegar con tanta violencia que hay? Intelectualmente lo tenemos, Eso ya es una intelectualmente lo queja. tenemos presente, pero no es tampoco que creo que estamos viviéndolo como tal. Esta es la gran diferencia, hermanos. Nosotros no estamos viviendo a la espera de la venida del Señor. ¿Y quieren saber de dónde baso mi afirmación? O sea, no me levanté de loco esta mañana y dije, no, nosotros no tenemos esa certeza. Sí, tal vez nosotros tenemos la certeza de que el Señor va a venir, de que el mundo se va a acabar. La certeza la tienen la tienen muchos incrédulos. Muchos no creyentes tienen la certeza de que el mundo se va a acabar algún día. Es más, algunos de ellos están esperando reencarnar. Yo me preocuparía con el tema de la reencarnación. Y capaz que reencarno en vaca. Yo era animal. En leona. No, imagínate, yo reencarno en vaca y nazco en Uruguay o en Argentina. 3 mesecitos y al asado. Sí, puede ser que lo tengamos presente, pero lo estamos viviendo, hermanos. Porque dice el Señor que venga, esto va a ser repentino. Y mire, Pablo dice, luego nosotros los que estemos vivos, o sea, Pablo se estaba contando entre los que estaban vivos, Pablo se estaba contando entre los que no, entre los que iban a estar allí, ¿cierto? Y ahí es donde les digo, esa es la certeza que tenían los cristianos del primer siglo con relación a la segunda venida. Jamás, pero jamás de los jamases, ningún cristiano en el Nuevo Testamento, de los que recibieron las cartas, se hubieran imaginado algo tan loco como el milenio. Porque ellos no estaban esperando 1000 años. Ellos estaban viendo y ellos querían tocar la segunda venida, ellos querían estar ahí. ¿Sí? ¿Qué ha pasado con esa certeza, iglesia? La gente se ha vuelto incrédula. No, pero es que no es la gente, hermano. Yo estoy hablando de la iglesia, porque es que esta carta fue escrita a la iglesia. Somos nosotros. Bueno, Nosotros somos los que no iglesia. estamos viviendo, nosotros somos los que no estamos viviendo en la certeza de la segunda venida. Entonces eso es lo que nosotros le estamos mostrando a la gente. O sea, ¿qué esperanza le estamos mostrando nosotros a la gente? Miren, hermanos, yo les pregunto. La historia de la humanidad está plagada y la historia de la cristiandad está plagada de familias enteras, de padres, cabezas de familia, de madres, cabezas de familia, que entregaron sus vidas, literalmente entregaron sus vidas
por la fe en Jesús. ¿Estamos nosotros dispuestos a entregar nuestras vidas por la fe en Jesús? No me contesten. Porque me van a contestar con el corazón. Yo necesito una respuesta más con la razón. Porque a nosotros no nos están empapando de brea para prendernos vivos, para alumbrar los pasillos y los jardines del Palacio de Nerón. Y la única condición para que eso no ocurriera era que negáramos a Jesús. A nosotros no nos están haciendo eso y con nuestras vidas estamos negando a Jesús. Entonces acá es donde voy. ¿Dónde está nuestra certeza de la segunda venida? Porque si para nosotros la segunda venida fuera tan real, si nosotros tuviéramos eso como, qué bueno despertarme mañana en la mañana y ver que los cielos se abran y que mi Señor va a venir, que mi Señor viene por mí. Pero Hermano, en la actualidad hay una cantidad de cristianos que le temen a la muerte. Y no a la forma en la que van a morir, sino qué va a pasar con ellos después de morir. Entonces, sí, hermano Augusto. Hermano, sabemos que antes de la venida de Jesucristo habrán apariciones de idólatras, de hombres de pecado, de muchas cosas van a venir. Entonces, pero todo eso está presente, todo eso ha estado presente siempre, hermano. Pero más cuando se acerca la venida del Señor. No, hermano, mire, eso es una falsa enseñanza. Es lo que hemos hablado durante todo este tiempo. El hombre de pecado, el anticristo. Siempre ha existido todo eso. Todo eso ha estado ahí. Todo el tiempo. O sea, Pablo no está diciendo, mire, es que estas cosas van a suceder y después van a ir. No, esas cosas estaban pasando en la iglesia del primer siglo, siguieron pasando, pasan en nuestros días, ¿sí? Y si alguien me dice, Leonel, ¿y por qué Jesús no ha vuelto? Me invito a que lea 2 de Pedro capítulo 3. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y ojo, que entre esos algunos podemos estarnos contando nosotros como iglesia. Porque para muchos cristianos, el Señor está retardando su venida. Y nosotros no anhelamos la venida del Señor. Lo estoy hablando en términos generales en lo que viven las congregaciones. No puedo hablarlo de cada uno de ustedes individualmente porque desconozco sus corazones. Si usted a mí me dice, hermano, yo vivo con el anhelo de la venida del Señor, amén, gloria a Dios por usted, hermano, siga así, no cambie y para adelante hasta que el Señor venga, ¿sí? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Qué pasó con esa certeza? La certeza de que el Señor iba a venir. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. La segunda venida del Señor tiene que ser tan real para nosotros como lo fue para ellos. ¿Estás hoy esperando la venida del Señor? Es la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Estamos esperando la venida del Señor hoy? No, realmente no. Ok, por eso le digo, la pregunta la tenemos que responder individualmente. ¿Estamos esperando la venida del Señor? Y si les cambio la pregunta, capaz que me asusta más la respuesta. Si en este preciso instante se abriesen los cielos, y aunque en esta parte del mundo es de noche, viéramos una luz, la luz más brillante de cualquier amanecer, y lo viéramos a esta hora, 9:38 de la noche en Colombia, 8:38 de la noche en Houston, viéramos esa luz y escucháramos la voz de Dios, la voz de Jesús. Ahí oían rechinar de dientes. Nosotros estaríamos gozosos. ¿a qué lado? Gozosos. Estaríamos gozosos. Estamos 100% seguros. Escúchame, Daniel. Estamos 100% seguros de que si eso pasase en este momentico, pues como dice ahí el texto, nosotros vamos a ser levantados para recibir al Señor en el cielo. ¿O nos vamos a quedar acá? El problema es que si no nos levantan, graves. ¿Cómo, Daniel?
que yo estaría gozoso, pero no sé si en ese momento ya creo que ya se me olvidará la tristeza de todos los familiares cercanos, amigos y el resto que Mire, no. eso es muy bonito, eso es muy bonito, eso suena muy lindo. Tal vez no utilizar las palabras más adecuadas, pero nosotros, hermanos, No estamos necesitamos tener una preocupación. Y más que tener una preocupación, es ocuparnos en algo. Y en lo que nosotros nos tenemos que ocupar es en estar actuando y viviendo como hijos de Dios, tan seguro que si me muero esta noche, no voy al Hades, sino que voy al paraíso. Tan seguro que si los cielos se abren en este mismo momento, el Señor me levanta para que reciba a su hijo en el cielo. Esa es la seguridad que nosotros tenemos que tener. Amén. Lo otro que estás diciendo, Daniel, que es muy importante, hace parte, porque cuando yo tengo esa forma de vivir cristiana, imagínense en qué va a pasar. Pues eso no garantiza de que mis familiares, seres queridos, y mis amigos más cercanos obedezcan, pero al menos yo he librado mi parte. Cuando nosotros vivimos, por eso nosotros necesitamos aprender a vivir en la certeza de que el Señor Jesús viene en cualquier momento. ¿O no es así? Amén, hermano. El Señor Amén. Jesús Así viene es. en cualquier momento o nos morimos en cualquier momento. ¿Alguien sabe qué se necesita para morirse? Estar estar vivo. vivo. Estar vivo. Ese es el único requisito. Entonces, aquí me fascina lo que Pablo dice, lo que Pablo hace, porque Pablo sí nos dice cómo va a ser la venida del Señor. Lo primero en lo que tenemos que estar de acuerdo es que la venida del Señor va a ser un gran acontecimiento. Será algo notorio para toda la humanidad. Será día de salvación para los fieles, sin embargo, también de condenación para los desobedientes. Porque el Señor mismo, dice Pablo, he aquí la certeza de la venida. Es el Señor el que descenderá, no va a mandar a nadie. Es el mismo quien vendrá y todos lo veremos. Y así se va a cumplir lo que dice Hechos capítulo 1, versículos 10 al 11. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 1. Aquí lo tengo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que se ha ido, tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, hermanos, Jesús no va a mandar un arcángel. Jesús no va a mandar a ningún ángel. No va a mandar al hermanito gemelo. Es él mismo. Y la forma en la que Pablo relata, o más bien la forma en la que el Espíritu Santo nos cuenta de cómo van a ser los momentos, o cómo va a ser ese momento de la venida del Señor, solo comunica una cosa, que la vamos a ver en algunas, si no es en la próxima, en algunas diapositivas de esta presentación. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Pablo enfatiza la fuerza, el poder y sobre todo el impacto que tendrán a los ojos de todos la venida del Señor. Vamos a escuchar esa armonía de la voz del Hijo de Dios llamándonos a cada uno de nosotros. Y aquí y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que los muertos van a resucitar? Hermano, porque para poder escuchar la voz del Señor tenemos que resucitar. Porque Pero Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y antes había dicho que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces, ¿por qué los muertos van a resucitar? Porque si no resucitan, siguen muertos.
Sí, total. Pero una razón, ¿qué piensan ustedes? Otro hermano que le ayude ahí al hermano Augusto. Porque Yo tienen que ir a pienso que- condenación, tienen que ir a la condenación. Hello. Sí, hermano. No. Pienso que resucitarán los muertos para que los que estamos vivos vean el poder de Jesús. En parte, hay una razón, hermanos. Para presentarse ante el tribunal de Cristo. También eso es una parte importante. Pero ¿saben por qué va a haber resurrección de los muertos? Pero sí, van a Tienen que resucitar. ¿Por qué? recibir cuerpos para poder vivir en eternidad. Bueno, creo probablemente. Pero hay una razón. Porque Jesucristo resucitó. Como dice Edil, ya dínosla, Leonel, ya dínosla. Edil cobra derechos de autor. Pero ¿cuál es la razón, pues? Hay una razón. La promesa, ¿no? Así como Cristo resucitó. Sí, ya eso lo dijeron. Pero ¿cuál es la razón por qué los muertos van a resucitar cuando oyen la voz de Dios? Cuando digan la voz de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Porque tienen que entregar cuenta. Todos vamos a entregar cuentas. Sí. Porque todo ojo, Como la voz del que nos todo llama. ojo le verá. Porque todos van a estar. Él ya venció la muerte en la cruz. Sí, ya dice. Porque morimos en Cristo y los otros. No, porque los incrédulos también van a resucitar todos ese día. Para el juicio. Sí, todos vamos a resucitar, van a resucitar para el juicio y los que estemos vivos todavía tenemos que pasar por el juicio. Pero la razón por la que los muertos resucitan es porque Jesús es la vida. ¿Qué hizo Jesús para resucitar a Lázaro? Él es el primogénito de la resurrección. Eso, no, pero eso es otra cosa, no es por eso. Primogénito de la resurrección es otra cosa. ¿Qué hizo Jesús para resucitar a Lázaro en Juan capítulo 11? Se volvió a dar vida. ¿En serio? ¿Cómo? Si no le voy a dar vida, no resucita. Ven hacia mí, abre y la piedra se corrió. No, él mandó a que le dijo, Lázaro, venga. Oró al Padre. Por la manifestación de la gloria del Señor. Lo llamó. Claro. Y por La nombre. palabra de Jesús es vida. A ver, ¿por qué nosotros tenemos vida? Juan 1:1. Su palabra. En el principio era el Verbo. Verbo. Y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. el verbo, el logos, palabra. ¿Sí? Nosotros tenemos vida por la palabra de Jesús. Amén, amén. Amén. Cuando los cielos se abran y Él hablan, claro, los sepulcros se abren. El mar devuelve los muertos, los ríos devuelven los muertos. La tierra también. La tierra, todo, porque está hablando el dador de la vida. Amén, amén. Ese Jesús Señor. es la vida. Amén, hermano. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, miren lo que va a pasar. Vienen, resucitan los muertos, ¿sí o no? Al oír la voz de Jesús. Amén. Primero los cristianos, después los incrédulos, pero eso va a ser muy sucesivo. Y vamos a estar tan maravillados con lo que está pasando que yo ni creo que me dé cuenta de que están saliendo los cuerpos de la gente de Campos de Paz, que es el cementerio acá, uno de los cementerios de acá de Medellín. ¿Cierto? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, Pablo nos dice que van a resucitar todos los muertos. Primero van a resucitar los muertos en Cristo. Cuando resucite el último fiel que murió, van a resucitar los incrédulos. Luego, los que estemos con vida, vamos a ser arrebatados para recibir con ellos. ¿Con cuáles ellos? Con los muertos en Cristo. Para recibir al Señor en las nubes. ¿Y por qué vamos a recibir al Señor en las nubes? Porque nos vamos, ya ahí nos vamos en la nube voladora y nos vamos para el cielo.
No, la Biblia no dice que ahí somos transformados espíritu. Es que Jesucristo no va a poder bajar por nosotros. Él nos va a hacer No. subir. Él no, No, va a pero bajar a la tierra. Y él sí va a bajar a la tierra, hermano. Sí. Que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo y al cielo no va a entrar inmundicia. Entonces, ¿dónde nos van a juzgar? Pero Entonces, una pregunta, En la tierra, van a juzgar en la tierra. el diablo visitaba, Satanás visitaba a Dios cuando, por ejemplo, visitó a Dios por lo de Job. No, no dice que el diablo visitó a Job, a Dios. Dice que Dios reunió a todas sus criaturas y entre ellas llegó también Satanás. Lo que no sabemos es dónde lo reunió. Perdón, hermano, si Jesucristo, en la segunda venida de Jesucristo, él también tiene que tomar un cuerpo. No, ¿Verdad? él ya tiene su cuerpo. Él ya tiene su cuerpo, él ya tiene el cuerpo. Él ya tiene el cuerpo cuando él resucitó. Espiritual. Bueno, hermano, la Biblia dice que nadie puede ir al cielo en cuerpo y alma. Únicamente se Ok, puede ir en alma. va a haber van a ser un cuerpo glorificado, pero Jesucristo ya tiene un cuerpo glorificado desde su resurrección. Claro. Amén. ¿Sí? Entonces, resucitan los muertos, nos levantan a nosotros, ¿para qué? Para allá, Para estar con él en la eternidad. de una. No, seremos transformados. Ok. Para Este vida re- eterna. Este pasaje representa la victoria de Jesús y su iglesia sobre Satanás. Pablo ilustra la venida del Señor con la entrada de un rey cuando llegaba victorioso, donde el pueblo salía a recibirlo para entrar con él a la ciudad. Los fieles nos reuniremos con el Señor en las nubes y entraremos triunfantes con él. ¿Entraremos triunfantes dónde? Al cielo. ¿Dónde entraremos triunfantes? Al cielo. Al reino. No, Tierra. A la gloria. no, no todavía. A la tierra. A la tierra. Vamos a entrar triunfantes, porque la iglesia, ¿dónde está? La tierra. La tierra. Entonces, entramos triunfantes con el Señor y ahí es donde viene el juicio final. Solamente que ya ahí cada quien sabe lo que le tocó. Hermano, hermana, si usted está vivo en ese momento y usted ve que se levantó un montón de gente y usted no se levantó y a usted no lo levantaron, déjeme decirle que le tengo muy malas noticias. Me hubiera hecho más caso hoy, 24 de febrero del 2022, y hubiera puesto más diligencia en su vivir como cristiano, en llevar con honor el nombre de Hijo de Dios, el nombre que usted tiene, para que no le pasase eso. Pero el mandamiento para nosotros en esto es que nos animemos los unos a los otros con estas palabras. El Señor viene pronto. Amén. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? Iglesia, el cristianismo no es algo que se vive en el edificio. No es algo que hay que vivir allá en el local de reunión, no. Para ir al local de reunión siempre nos ponemos la máscara de santidad y nos ponemos la mejor ropita que tenemos. Sí, nosotros somos la iglesia, amada. Lo que estoy diciendo es que nosotros no podemos limitar nuestro cristianismo al lugar de la reunión. Cuénteme, ¿cuánto dura una reunión de iglesia? ¿El culto cuánto dura promedio? Hora y media máximo. Una hora y media, 2 horas, a lo mucho. Mucho 2 horas. ¿Sí? ¿Nosotros podemos resumir nuestro cristianismo a 2 horas de reunión? No. 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 Hermanos, recordemos, el cristianismo, ser cristiano, no es una religión. Así hayan N,000 denominaciones llamándose cristianas. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una forma de vida.
Jesús no vino a establecer una religión. Jesús no vino a establecer la religión cristiana. Jesús vino a colocar su iglesia, el rey, a establecer su iglesia, el reino de los cielos. Una extensión del cielo sobre la tierra es la iglesia. Y la iglesia somos usted y yo. La iglesia no son las paredes. La iglesia no es el edificio. Si la iglesia fuera el edificio, muchas congregaciones nuestras no pudiesen ser iglesia porque ni siquiera tienen edificio, ni siquiera tienen local para reunirse. Rentan un local en alguna parte. ¿Sí? Esa no es la iglesia. La iglesia es usted y la iglesia soy yo. Jesús no va a venir por muros. Jesús no va a venir por pedazos de tierra. Jesús viene por usted y por mí, que somos su iglesia. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Iglesia del Señor. Estos serán los acontecimientos que ocurrirán en la segunda venida del Señor. Son las 8:55, Néstor. Sí, estamos nosotros preparados para este evento. Estamos esperando que el Señor nos llame. Amados, debemos respondernos estas preguntas porque ahí depende mucho nuestra eternidad. Recordemos la parábola de las 10 vírgenes. En este momento nosotros, ¿estamos preparados? ¿O estamos como las vírgenes insensatas, como el esposo todavía no llega? En la parábola de las 10 vírgenes, ¿recuerdan la parábola de las 10 vírgenes en Mateo? Sí. ¿Sí o no? Sí, señor. Ok, en la parábola de las 10 vírgenes se mostraba el ritual, o se estaba mostrando el ritual de lo que eran las bodas en aquel tiempo, donde la novia tenía que esperar con las doncellas en una parte para que el novio llegara, el esposo llegara con los amigos y la llevara a la casa. Otra entrada triunfal. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor viene por usted como iglesia. El Señor viene a celebrar, como dice Juan en el Apocalipsis, las bodas del Cordero. Y Él espera encontrarnos ataviados de lino fino resplandeciente. Él viene por una iglesia pura, sin mancha. Amén. Sí. Amén. Puro y sin mancha, hermanos, no significa que no nos equivoquemos. Eso no significa que de cuando en cuando pequemos. Puro y sin mancha está en que si me caigo 100 veces, me garantice levantarme 101. Para el Señor, al Señor no le importa cuántas veces te caigas. Al Señor le importa cuántas veces te levantas. ¿Ustedes querían ver señales de la venida del Señor? Ahí las tienen en Primera de Tesalonicenses. Lo único que nosotros vamos a ver previo a la venida del Señor, y previo inmediato, es que los cielos se abran y que la voz de Dios se escuche. Cuando escuchemos la voz de Dios, ahí fue la segunda venida. Y ahí sí, como dice un locutor de fútbol acá, final, no da más. Ahí ya no hay tiempo. Ahí ya no hay nada más que hacer. Ay, que yo me arrepiento en ese momentito, ya tuviste toda una vida. Ya tuviste toda una vida. Entonces, mis hermanos, animémonos con esas palabras. El Señor viene pronto. Vivamos con la certeza de que nos vamos a morir en cualquier momento o de que el Señor va a venir en cualquier momento. Amén. Y que cuando uno de esos dos acontecimientos ocurran en nuestra vida, ya no podemos hacer absolutamente nada más por nuestra salvación. Amén. 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 Mis hermanos, muchísimas Amén, gracias por la hermano. atención. Me disculpan ahí por los minutos que me tomé de más y Dios mediante el martes continuaremos con esta sección y terminaremos el estudio acerca de escatología.
Amén, hermano. Tienen Gracias. comentarios, Amén, preguntas, hermano, las pueden hacer después de la oración. Amén. Amén, hermano, que el Señor me lo bendiga. Linda predicación, da, hermano. Thank you, Leonel. You the best.